Bendito Dios, te damos muchas gracias en este nuevo día, esta nueva semana que nos regalas, por la oportunidad que nos das de amanecer aún con vida, Señor, tener este aliento, este soplo de vida que tú nos conservas. Gracias por eso, Señor Jesús. Tú eres el que da la vida, el que la mantiene. Agradecemos también, Señor Jesucristo, que nos permitas seguir leyendo tu palabra. Estamos recordando estos textos del Antiguo Testamento y esperamos que nos ilumines con tu Espíritu Santo y nos des entendimiento para comprenderlos apropiadamente, Señor, y sobre todo también para ponerlos en práctica en nuestra vida. Guíanos, Padre Celestial. Que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos alumbre el entendimiento y podamos comprender claramente lo que leamos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, en la versión Dios habla hoy. Ahab contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había degollado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel mandó un mensajero a decirle a Elías: si tú eres Elías, yo soy Jezabel, y que los dioses me castiguen duramente si mañana a esta hora no he hecho contigo lo mismo que tú hiciste con esos profetas. Así se dio cuenta Elías se dio cuenta de que corría peligro y para salvar su vida se fue a Beerseba, que pertenece a Judá, y allí dejó a su criado. Luego él se fue hacia el desierto y caminó durante un día hasta que finalmente se sentó bajo una retama. Era tal su deseo de morirse que dijo: basta ya, Señor, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Y se acostó allí, bajo la retama, y se quedó dormido. Pero un ángel llegó y tocándole le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio que cerca de su cabecera había una torta cocida sobre las brasas y una jarra de agua. Entonces se levantó y comió y bebió. Después se volvió a acostar. Pero el ángel del Señor vino por segunda vez y tocándolo le dijo: levántate y come, porque si no el viaje sería demasiado largo para ti. Elías se levantó y comió y bebió. Y aquella comida le dio fuerzas para caminar durante 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Al llegar entró en una cueva y allí pasó la noche. Pero el Señor se dirigió a él y le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido mucho celo por ti, Señor Dios Todopoderoso, porque los israelitas han abandonado tu alianza y alumbrado tus altares, y a filo de espada han matado a tus profetas. Solo yo he quedado y me están buscando para quitarme la vida. Y el Señor le dijo: sal fuera y quédate de pie ante mí sobre la montaña. En aquel momento pasó el Señor y un viento fuerte y poderoso desgajó la montaña y partió las rocas ante el Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Y tras el terremoto hubo un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Pero después del fuego se oyó un sonido suave y delicado. Al escucharlo, Elías se cubrió su cara con su capa y salió y se quedó a la entrada de la cueva. En esto llegó a él una voz que le decía: ¿qué haces aquí, Elías? Él contestó: he sentido mucho celo por ti, Señor Dios Todopoderoso, porque los israelitas han abandonado tu alianza y derrumbado tus altares, y a filo de espada han matado a tus profetas. Solo yo he quedado y me andan buscando para quitarme la vida. Entonces el Señor le dijo: anda, regresa por donde viniste al desierto de Damasco. Ve y consagra a Hazael como rey de Siria y a Jehú, nieto de Nimsi, como rey de Israel, a Eliseo, hijo de Safat, del pueblo de Abel-Meolá, conságralo como profeta en lugar tuyo. De esta manera, a quien escape de la espada de Hazael, lo matará Jehú, y a quien escape de la espada de Jehú, lo matará Eliseo. No obstante, yo dejaré en Israel 7,000 personas
que no se han arrodillado ante Baal ni lo han besado. Elías se fue de allí y encontró a Eliseo que estaba arando. Delante de Eliseo iban 12 yuntas de bueyes y él mismo llevaba la última. Elías se dirigió a él y le echó su capa encima. Al instante, Eliseo dejó los bueyes, corrió tras Elías y le dijo: déjame dar a mis padres un beso de despedida y luego te seguiré. Puedes ir, dijo Elías, pero recuerda lo que he hecho contigo. Eliseo se apartó de Elías y fue y tomó 2 toros y los descuartizó. Y de esta manera, y con la madera del yugo, asó la carne y dio de comer a la gente. Y después se fue tras Elías y quedó a su servicio. Puede continuar, mi hermana, por favor. Ben-Hadad, rey de Siria, reunió a todo su ejército y a 32 reyes aliados con su caballería y sus carros de combate, y fue a la ciudad de Samaria, la rodeó y la atacó. Al mismo tiempo envió mensajeros a esta ciudad para que le dijeran a Abad, rey de Israel: Ben-Hadad dice, tus riquezas me pertenecen, lo mismo que tus mujeres y tus mejores hijos. El rey de Israel contestó: tal como su majestad lo haya dicho, yo y todo lo que tengo es suyo. Los mensajeros fueron una vez más a ver a Ahab y le dijeron: Ben-Hadad dice, yo te he mandado a decir que tienes que darme tu riqueza, tus mujeres y tus hijos. Además, mañana a estas horas enviaré a mis oficiales a que registren tu palacio y las casas de tus funcionarios, y todo lo que les guste lo tomarán para sí. Entonces el rey de Israel mandó llamar a todos los ancianos del país y les dijo: como ustedes podrán darse cuenta, este hombre está buscando hacerme daño, a pesar de que yo no me he negado a entregarle mis mujeres, mis hijos y mi riqueza. Pues no lo escuches ni le hagas caso, respondieron los ancianos y toda la gente. Entonces Ahab dijo a los enviados de Hadad: digan a su majestad que haré todo lo que me ordenó al principio, pero que no puedo hacer lo que ahora me exige. Los enviados llevaron la respuesta a Ben-Hadad, y Ben-Hadad mandó a decir a Ahab: que los dioses me castiguen duramente si de Samaria queda polvo suficiente para darle un puñado a cada uno de mis seguidores. Por su parte, el rey de Israel le mandó a decir: no cante victoria antes de tiempo. Cuando Ben-Hadad recibió la respuesta, estaba bebiendo con los otros reyes en las enramadas que habían improvisado. Entonces dijo a sus oficiales: al ataque, y todos se dispusieron a atacar la ciudad. Mientras tanto, un profeta se presentó ante Ahab, rey de Israel, y le dijo: el Señor ha dicho, aunque veas esa gran multitud de enemigos, yo la voy a entregar hoy en tus manos para que sepas que yo soy el Señor. ¿Y por medio de quién me la va a entregar?, preguntó Abba. El Señor ha dicho que por medio de los jóvenes que ayudan a los gobernadores de las provincias, respondió el profeta. ¿Y quién atacará primero?, insistió Abba. Tú, respondió el profeta. Entonces Abba pasó revista a los jóvenes que ayudaban a los gobernadores de las provincias, que eran 232, y a todo el ejército israelita, compuesto de 7,000 hombres. Salieron al mediodía, mientras Ben-Hadad y los 32 reyes aliados suyos seguían emborrachándose en las enramadas que habían improvisado, y avanzaron en primer lugar los ayudantes de los gobernadores. Cuando Ben-Hadad recibió aviso de que algunos hombres habían salido de Samaria, ordenó: sea que hayan salido en son de paz o en son de guerra, los quiero vivos. Los ayudantes de los gobernadores salieron de la ciudad seguidos por el ejército, y cada uno de ellos mató a un contrario, y los sirios huyeron. Los israelitas los persiguieron, pero Ben-Hadad, rey de los sirios,
escapó a caballo con algunos soldados de caballería. Entonces el rey de Israel avanzó y se apoderó de sus caballos y carros de combate y les causó a los asirios una tremenda derrota. Después el profeta se presentó ante el rey de Israel y le dijo: Ve y refuerza tu ejército y piensa bien lo que debes hacer, porque dentro de un año el rey de Siria volverá a atacarte. Los oficiales del rey de Siria, por su parte, dijeron a este: Los dioses de los israelitas son dioses de las montañas, por eso nos han vencido. Pero si luchamos contra ellos en la llanura, con toda seguridad los venceremos. Lo que ahora debe hacer su majestad es quitar de su puesto a los reyes y poner oficiales en su lugar, organizar luego un ejército como el que fue derrotado, caballo por caballo y carro por carro. Entonces lucharemos contra ellos en el llano y sin duda los venceremos. Ben-Hadad prestó atención a este consejo y lo siguió. Un año después, Ben-Hadad pasó revista a los sirios y se trasladó a Afec para luchar contra Israel. También los israelitas pasaron revista a su fuerza y le dieron provisiones y salieron al encuentro de los sirios. Acampados frente a los sirios, parecían apenas 2 rebaños de cabras, pues los sirios ocupaban todo el terreno. En esto se presentó un profeta ante el rey de Israel y le dijo: Así dice el Señor, puestos que los sirios han dicho que yo soy un Dios de las montañas y no Dios de los valles, voy a entregar en tus manos a toda esta gran multitud. Así sabrás que yo soy el Señor. Durante 7 días, sirios e israelitas estuvieron acampados frente a frente, y el séptimo día tuvo lugar la batalla. Ese día los israelitas mataron a 100,000 soldados sirios de infantería. El resto del ejército huyó a la ciudad de Afec, pero la muralla de la ciudad cayó sobre los 27,000 hombres que habían logrado escapar. Ben-Hadad también huyó y llegó a la ciudad y se escondió de habitación en habitación. Entonces sus oficiales le dijeron: Hemos sabido que los reyes israelitas cumplen los tratos que hacen, así que pongámonos ropas ásperas y una soga en el cuello y vayamos ante el rey de Israel a ver si nos perdona la vida. Entonces se pusieron ropas ásperas y una soga en el cuello y se presentaron ante el rey de Israel y le dijeron: Ben-Hadad ruega a su majestad que le perdone la vida. Abba respondió: ¿Vive todavía? Para mí es como un hermano. A los hombres les pareció esto una buena señal y tomándole la palabra contestaron inmediatamente: Ben-Hadad es hermano de su majestad, pues vayan a traerlo, contestó Abad. Entonces Ben-Hadad se presentó ante Abad y Abad le hizo subir en su carro. Luego Ben-Hadad le dijo: Te devolveré las ciudades que mi padre le quitó al tuyo, y tú puedes tener negocio en Damasco como mi padre los tenía en Samaria. Yo por mi parte me comprometo a dejarte ir, contestó Abad. De este modo Abad hizo un pacto con Ben-Hadad y le dejó que se fuera. Sin embargo, un hombre que pertenecía al grupo de los profetas pidió a un compañero suyo por orden del Señor: Hiéreme, por favor. Pero el otro no quiso hacerlo. Entonces el profeta le dijo: Por no haber hecho caso a la orden del Señor, un león te atacará cuando te separes de mí. En efecto, en cuanto el otro se separó del profeta, el león le salió al encuentro y lo mató. Después se encontró el profeta con otro hombre y le pidió también que lo hiriera, y aquel hombre lo golpeó y lo hirió. Entonces el profeta fue a esperar al rey en el camino, disfrazado con un vendaje sobre los ojos. Y cuando el rey estaba pasando, el profeta le dijo en voz alta: Este servidor de su majestad marchó al frente de la batalla, y de entre las filas salió un soldado y me trajo un prisionero. Me pidió que me hiciera cargo de él, advirtiéndome que si se me escapaba, yo le respondería con mi vida o tendría que pagarle 3,000 monedas de plata. Y como este servidor de su majestad se estuvo con otras cosas,
se entretuvo con otras cosas, el prisionero se me escapó. El rey le contestó, tú mismo te has declarado culpable y has pronunciado tu sentencia. Pero el profeta se quitó rápidamente el vendaje de los ojos y el rey se dio cuenta de que era uno de los profetas. Entonces el profeta le dijo, así dice el Señor, como tú dejaste escapar al hombre que él había condenado a morir, con tu vida pagarás por la suya y con tu pueblo por el suyo. Entonces el rey de Israel se fue a Samaria, triste y malhumorado, y se metió en su palacio. Hermana Mirena, ¿puede leer? Amén. Algún tiempo después sucedió que un hombre de Jezreel llamado Nabot tenía un viñedo en aquel pueblo, junto al palacio de Acab. El rey de Samaria un día Acab le dijo a Nabot, dame tu viñedo para que yo pueda tener en él una huerta, ya que está al lado de mi palacio. A cambio de él te daré un viñedo mejor, o si lo prefieres, te pagaré su valor en dinero. Pero Nabot respondió a Acab, no permita Dios que yo te dé lo que he heredado de mis padres. Acab se fue a su casa triste y malhumorado a causa de la respuesta de Nabot, pues le había dicho que no le daría lo que había heredado de sus padres. Llegó y se acostó de cara a la pared y no quiso comer. Entonces Jezabel, su mujer, se acercó a él y le dijo, ¿por qué estás triste y no quieres comer? Acab contestó, hablé con Nabot, el de Jezreel, y le pedí que me vendiera su viñedo, o si él lo prefería, le daría otro viñedo a cambio, pero él no me lo quiere ceder. Entonces Jezabel, su esposa, le respondió, pero tú eres quien manda en Israel. Anda, come y tranquilízate. Yo voy a conseguirte el viñedo de Nabot. Enseguida escribió ella cartas en nombre de Acab y les puso el sello real, pues las envió a los ancianos y jefes que vivían en el mismo pueblo de Nabot. En las cartas les decía, anuncien ayuno y sienten a Nabot delante del pueblo. Luego sienten a 2 testigos falsos delante de él y háganlos declarar en contra suya, afirmando que ha maldecido a Dios y al rey. Después sáquenlo y mátenlo a pedradas. Los hombres del pueblo de Nabot, junto con los ancianos y los jefes, hicieron lo que Jezabel les ordenó en las cartas que les había enviado. Anunciaron ayuno y asentaron a Nabot delante del pueblo. Luego llegaron 2 testigos falsos y declararon contra Nabot delante de todo el pueblo, afirmando que Nabot había maldecido a Dios y al rey. Entonces lo sacaron de la ciudad y lo mataron a pedradas. Luego mandaron a decir a Jezabel que Nabot había sido apedreado y había muerto. En cuanto Jezabel lo supo, le dijo a Acab, ve y toma posesión del viñedo de Nabot, el de Jezreel, que no te lo quería vender. Nabot ya no vive, ahora está muerto. Al enterarse Acab de que Nabot había muerto, fue y se apoderó de su viñedo. Entonces el Señor se dirigió a Elías, el de Tisbe, y le dijo, ve enseguida a ver a Acab, rey de Israel, que vive en Samaria. En este momento se encuentra en el viñedo de Nabot, del cual ha ido a tomar posesión. Le dirás, así dice el Señor, puesto que mataste a Nabot y le quitaste lo que era suyo, en el mismo lugar donde los perros lamieron su sangre, lamerán también la tuya. Acab le respondió a Elías, así que tú, mi enemigo, ¿me encontraste? Sí te encontré, contestó Elías, porque no cometes más que malas acciones a los ojos del Señor. Por lo tanto, el Señor ha dicho, voy a traer sobre ti la desgracia y voy a acabar con toda tu descendencia,
destruiré a todos los varones descendientes tuyos que haya en Israel. Además, haré con tu familia lo mismo que hice con la de Jeroboam, hijo de Nabat, y con la de Baasa, hijo de Ahías, por haber provocado mi enojo al hacer pecar a Israel. En cuanto a Jezabel, el Señor ha dicho, los perros se comerán a Jezabel en los campos de Jezreel, y al familiar tuyo que muera en la ciudad, se lo comerán los perros, y al que muera en el campo, se lo comerán las aves del cielo, de rapiña. No hubo nadie como Acab, que, incitado por su esposa Jezabel, solo cometió malas acciones a los ojos del Señor. Cometió una infamia al rendir culto a los ídolos, como lo hacían todos los amorreos a quienes el Señor había arrojado de la presencia de los israelitas. Cuando Acab escuchó todo esto, se rasgó la ropa, se puso ropa áspera y ayunó. Dormía con esas ropas y andaba muy triste. Entonces el Señor dijo a Elías, ¿has visto cómo Acab se ha humillado ante mí? Pues por haberse humillado ante mí, yo traeré el mal sobre su familia. No traeré el mal sobre su familia mientras él viva, sino en vida de su hijo. Pasaron 3 años sin que hubiera guerra entre los sirios e israelitas. Pero el tercer año Josafat, rey de Judá, fue a visitar al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo a sus funcionarios, ya saben ustedes que Ramón de Galaad nos pertenece. Entonces, ¿por qué no hacemos algo para rescatarla del dominio del rey sirio? A Josafat le preguntó, ¿quieres acompañarme a atacar a Ramón de Galaad? Josafat le respondió, yo lo mismo que mi ejército y mi caballería estamos contigo y con tu gente. Pero antes consulta la voluntad del Señor. El rey de Israel reunió a los profetas, que eran cerca de 400, y les preguntó, ¿debo atacar a Ramón de Galaad o no? Y ellos respondieron, atácala, porque el Señor te la va a entregar. Pero Josafat preguntó, ¿no hay por aquí algún otro profeta del Señor a quien también podamos consultar? El rey de Israel contestó a Josafat, hay uno más por medio del cual podemos consultar al Señor. Es Micaías, hijo de Imla, pero lo aborrezco porque nunca me anuncia cosas buenas, sino solamente cosas malas. Pero Josafat le dijo, no digas eso. Enseguida el rey de Israel llamó a un oficial y le ordenó, pronto, que venga Micaías, hijo de Imla. Tanto el rey de Israel como Josafat, el rey de Judá, tenían puesta su armadura y estaban sentados en sus tronos en la explanada a la entrada de Samaria, y todos los profetas caían en trance profético delante de ellos. Sedequías, hijo de Kenaná, se había hecho unos cuernos de hierro y gritaba, así ha dicho el Señor, con estos cuernos atacarás a los sirios hasta exterminarlos. Todos los profetas anunciaban lo mismo, decían al rey, ataca a Ramón de Galaad y obtendrás la victoria, pues el Señor va a entregarte la ciudad. El mensajero que había ido a llamar a Micaías le dijo a este, todos los profetas, sin excepción, han dado una respuesta favorable al rey. Así pues, te ruego que hables como todos ellos y anuncies lo favorable. Micaías le contestó, juro por el Señor que solo diré lo que el Señor me ordene decir. Luego se presentó ante el rey y el rey le preguntó, Micaías, ¿debemos atacar Ramón de Galaad o no? Y Micaías dijo, atácala y obtendrás la victoria, pues el Señor te la va a entregar. Pero el rey le respondió, ¿cuántas veces te he de decir que bajo juramento me declares solo la verdad en el nombre del Señor? Entonces Micaías dijo, he visto a todos los israelitas desparramados por los montes como ovejas sin pastor. Y el Señor ha dicho, estos no tienen dueño, que cada uno vuelva en paz a su casa. El rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te he dicho que este hombre nunca me anuncia cosas buenas, sino solo cosas malas? Micaías añadió, por eso que has dicho, escucha la palabra del Señor. Vi al Señor sentado en su trono y todo el ejército del cielo que estaba de pie junto a él, a su derecha y a su izquierda.
Entonces el Señor preguntó quién iría a incitar a Ahab para atacar a Ramón de Galad y cayera allí, para que atacara a Ramón de Galad y que cayera allí. Unos decían una cosa y otros otra, pero un espíritu se presentó delante del Señor y dijo lo que él haría. El Señor le preguntó cómo lo iba a hacer. Y el espíritu respondió que iba a inspirar mentiras en todos los profetas del rey. Entonces el Señor le dijo que en efecto conseguiría engañarlo y que fuera a hacerlo. Y ahora ya sabes que el Señor ha puesto un espíritu mentiroso en labios de todos estos profetas tuyos y que ha determinado tu ruina. Entonces Ezequías, hijo de Kenaná, acercándose a Micaías, le dio una bofetada y le dijo: ¿Por dónde se me fue el espíritu del Señor para hablarte a ti? Y Micaías le respondió: Lo sabrás el día que andes escondiéndote de habitación en habitación. Entonces el rey de Israel ordenó: agarren a Micaías y llévenlo preso ante Amón, el gobernador de la ciudad, y ante Joás, mi hijo. Díganles que yo ordeno que lo metan en la cárcel y lo tengan a ración escasa de pan y agua hasta que yo regrese sano y salvo. Todavía añadió Micaías: si tú vuelves sano y salvo, el Señor no ha hablado por medio de mí. Así pues, el rey de Israel y Josafat, el rey de Judá, avanzaron contra Ramón de Galaad, y el rey de Israel dijo a Josafat: yo voy a entrar en la batalla disfrazado y tú te pondrás mi ropa. Así, el rey de Israel se disfrazó y entró en combate, pero el rey de Siria había ordenado a los 32 capitanes de sus carros de combate que no atacaran a nadie que no fuera el rey de Israel. Y cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, pensaron que él era el rey de Israel y lo rodearon para atacarlo. Entonces Josafat gritó pidiendo ayuda, y al ver ellos que no era el rey de Israel, dejaron de perseguirlo. Pero un soldado disparó su arco al azar e hirió de muerte al rey de Israel por entre las juntas de la armadura. Entonces este le ordenó al conductor de su carro: da la vuelta y sácame del combate porque estoy gravemente herido. La batalla fue dura aquel día, y al rey se le mantuvo en pie en su carro haciendo frente a los sirios, pero a la tarde murió, pues la sangre de su herida corría por la plataforma del carro. Cuando ya el sol se ponía, corrió la voz entre las filas del ejército: cada cual a su pueblo y a su tierra, porque el rey ha muerto. Entonces el rey fue llevado a Samaria y allí lo enterraron. Después lavaron el carro en el estanque de Samaria, donde se bañaban las prostitutas, y los perros lamieron la sangre de Ahab, conforme a lo que el Señor había anunciado. El resto de la historia de Ahab y todo lo que hizo del palacio de marfil y de las ciudades que construyó está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Murió Ahab y después reinó en su lugar su hijo Ocosías. En el cuarto año del reinado de Ahab en Israel, Josafat, hijo de Asa, comenzó a reinar en Judá. Tenía entonces 35 años y 25 años reinó en Jerusalén. Su madre se llamaba Azubá y era hija de Silí. Josafat se condujo en todo con rectitud como Asa, su padre. Sus hechos fueron rectos a los ojos del Señor. Sin embargo, los santuarios paganos donde el pueblo ofrecía sacrificios y quemaba incienso a los ídolos no fueron quitados. Josafat hizo un tratado de paz con el rey de Israel. El resto de su historia y de sus hazañas y de las guerras que tomó parte está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Josafat fue quien desterró del país a los que aún practicaban la prostitución como un culto, los que habían quedado desde el tiempo de Asa, su padre. En Edom no había entonces rey, sino solo un intendente. Josafat construyó también barcos como los de Tarsis para traer oro de Ofir, pero no pudieron ir porque se hicieron pedazos en Ezión-Geber. Entonces Ocosías, hijo de Ahab, dijo a Josafat que permitiera a sus marinos acompañar a los barcos, acompañar a los suyos en los barcos
pero Josafat no lo permitió. Josafat murió y fue enterrado en la ciudad de David, su antepasado. Después reinó en su lugar su hijo Joram. En el año 17 del reinado de Josafat en Judá, Ocosías, hijo de Ahab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria y reinó 2 años. Pero sus hechos fueron malos a los ojos del Señor, pues siguió el camino de su padre y de su madre, y de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Además, rindió culto a Baal y lo adoró, como antes lo había hecho su padre, provocando así la ira del Señor, el Dios de Israel. Segundo libro de los Reyes. Después de la muerte de Abad, Moab se rebeló contra Israel. En cuanto a Ocosías, se cayó por una ventana del piso alto de su palacio en Samaria y quedó muy lastimado. Entonces envió mensajeros a que consultaran a Baal-zebub, dios de Ecrón, si se iba a recuperar, pero el ángel del Señor le dijo a Elías, el de Tisbe: ve al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria y pregúntales si acaso no hay Dios en Israel para que tengan que consultar a Baal-zebub, el dios de Ecrón. Y diles también que yo, el Señor, digo a Ocosías: ya no te levantarás de la cama, sino que vas a morir. Elías fue y lo hizo así. Y cuando los mensajeros regresaron ante el rey, éste les preguntó: ¿por qué han regresado? Ellos respondieron: porque un hombre nos salió al paso y nos dijo que nos volviéramos al rey que nos había mandado y que le dijéramos: así dice el Señor, ¿acaso no hay Dios en Israel para que mandes a consultar a Baal-zebub, el dios de Ecrón? Por esto que has hecho, ya no te levantarás de la cama, sino que vas a morir. El rey les preguntó: ¿cómo era este hombre que le salió al encuentro y les dijo esto? Era un hombre vestido con una capa peluda y con un cinturón de cuero en la cintura, respondieron ellos. Es Elías, el de Tisbe, exclamó el rey, y enseguida envió por él a un capitán con 50 soldados. Cuando llegaron, Elías estaba sentado en la cima de un monte. Entonces el capitán le dijo: profeta, el rey ordena que bajes. Elías respondió: si yo soy profeta, que caiga fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50 soldados. Al instante cayó fuego del cielo y los consumió. El rey envió a otro capitán con otros 50 soldados, el cual fue y dijo a Elías: profeta, el rey ordena que bajes inmediatamente. Elías respondió: si yo soy profeta, que caiga fuego del cielo y te consuma a ti y a tus 50 soldados. Y al instante cayó fuego del cielo y los consumió. Después mandó el rey por tercera vez un capitán con otros 50 soldados. Pero el tercer capitán subió hasta donde estaba Elías y arrodillándose delante de él le rogó: por favor, profeta, respeta mi vida y la de estos 50 servidores tuyos, pues antes cayó fuego del cielo y consumió a los otros 2 capitanes y a sus hombres. Yo te ruego que me tengas consideración. Entonces el ángel del Señor ordenó a Elías: ve con él, no le tengas miedo. Elías bajó y fue con el capitán a ver al rey y le dijo: así dice el Señor, puesto que enviaste mensajeros a consultar a Baal-zebub, el dios de Ecrón, como si en Israel no hubiera Dios a quien consultar, ya no te levantarás de tu cama, sino que vas a morir. Y en efecto, Ocosías murió, tal como el Señor lo había dicho por medio de Elías. Y como Ocosías nunca tuvo hijos, reinó en su lugar su hermano Joram. Esto fue en el segundo año del reinado de Joram, hijo de Josafat en Judá. El resto de la historia de Ocosías y de lo que hizo está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Cuando llegó el momento en que el Señor iba a llevarse a Elías al cielo en un torbellino,
Elías y Eliseo salieron de Gilgal y Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí, porque el Señor me ha enviado a Betel. Pero Eliseo le contestó, juro por el Señor y por ti mismo, que no voy a dejarte solo. Entonces fueron juntos hasta Betel. Pero los profetas que vivían en Betel salieron al encuentro de Eliseo y le dijeron, ¿sabes que el Señor va a quitarte hoy a tu Señor? Sí, ya lo sé, contestó Eliseo, pero ustedes no digan nada. Entonces Elías le dijo a Eliseo, quédate aquí, porque el Señor me ha enviado a Jericó. Pero Elías le contestó, juro por el Señor y por ti mismo, que no voy a dejarte solo. Entonces fueron juntos hasta Jericó. Pero los profetas que vivían en Jericó salieron al encuentro de Eliseo y le dijeron, ¿sabes que el Señor va a quitarte hoy a tu maestro? Sí, ya lo sé, respondió Eliseo, pero ustedes no digan nada. Luego le dijo a Elías, quédate aquí. Luego le dijo Elías, quédate aquí porque el Señor me ha enviado al Jordán. Pero Eliseo le contestó, te juro por el Señor y por ti mismo, que no voy a dejarte solo. Entonces fueron los dos. Pero 50 profetas llegaron y se detuvieron a cierta distancia frente a ellos. Elías y Eliseo, por su parte, se detuvieron a la orilla del río Jordán. Entonces Elías tomó su capa, la enrolló y golpeó el agua, y el agua se hizo a uno y otro lado, y los dos cruzaron el río como por terreno seco. Entonces cruzaron. Dijo Elías a Eliseo, dime qué quieres que haga por ti antes que sea yo separado de tu lado. Eliseo contestó o respondió, quiero recibir una doble porción de tu espíritu. No es poco lo que pides, dijo Elías, pero si logras verme cuando sea yo separado de ti, te será concedido. De lo contrario, no se te concederá. Y mientras ellos iban caminando y hablando, de pronto apareció un carro de fuego con caballos también de fuego que los separó. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Al ver esto, Eliseo gritó, Padre mío, que has sido para Israel como un poderoso ejército. Después de esto, no volvió a ver a Elías. Entonces Eliseo tomó su ropa y la rasgó en dos. Luego recogió la capa que se le había caído a Elías y regresó al Jordán y se detuvo en la orilla. Acto seguido golpeó el agua con la capa y exclamó, ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Apenas había golpeado el agua cuando ésta se hizo a uno y otro lado, y Eliseo volvió a cruzar el río. Los profetas de Jericó que estaban enfrente dijeron al verlo, el espíritu de Elías reposa ahora en Eliseo. Fueron entonces a su encuentro e inclinándose ante él le dijeron, mira, entre nosotros, tus servidores, hay 50 valientes. Deja que vayan en busca de tu maestro, no sea que el Espíritu de Dios lo haya alzado y arrojado sobre alguna montaña o en algún valle. Pero él dijo, no, no manden ustedes a nadie. Sin embargo, fue tanta la insistencia de ellos que al fin los dejó que mandaran a aquellos 50 hombres, los cuales estuvieron buscando a Elías durante 3 días, pero no lo encontraron. Entonces regresaron a Jericó, donde se había quedado Eliseo, y éste les dijo, yo les advertí que no fueran. Los habitantes de la ciudad dijeron entonces a Eliseo, mira, la ciudad tiene una buena situación, como puedes ver, pero el agua es mala y la tierra estéril. Tráigame un tazón nuevo con sal, respondió Eliseo. En cuanto le llevaron el tazón, Eliseo fue al manantial y arrojó allí la sal, diciendo, así dice el Señor, yo he purificado esta agua y nunca más
causará muerte ni hará estéril la tierra. Desde entonces el agua quedó purificada tal como lo había dicho Eliseo. Después Eliseo se fue de allí a Betel. Cuando subía por el camino, un grupo de muchachos de la ciudad salió y comenzó a burlarse de él. Le gritaban: sube, calvo, sube. Eliseo se volvió hacia ellos, los miró y los maldijo en el nombre del Señor. Al instante salieron 2 osos del bosque y despedazaron a 42 de ellos. Luego Eliseo se fue al monte Carmelo y de allí regresó a Samaria. En el año 18 del reinado de Josafat en Judá, Jorán, hijo de Ahab, comenzó a reinar sobre Israel y reinó en Samaria 12 años. Sus hechos fueron malos a los ojos del Señor, pero no tanto como los de su padre y su madre, ya que él quitó la piedra sagrada de Baal que su padre había hecho. No obstante, cometió los mismos pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, con los cuales había hecho pecar a Israel. Mesá, rey de Moab, se dedicaba a criar ovejas y tenía que entregar como tributo al rey de Israel 100,000 corderos y 100,000 carneros con su lana. Pero cuando Ahab murió, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Entonces el rey Jorán salió de Samaria y pasó revista a todo el ejército de Israel. Luego mandó decir al rey de Judá: el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Quieres acompañarme a luchar contra él? El rey de Judá respondió: te acompañaré, pues yo, lo mismo que mi ejército y mi caballería, estamos contigo y con tu gente. ¿Pero por qué camino lo atacaremos? Y Jorán contestó: por el camino del desierto de Edom. Así pues, los reyes de Israel, Judá y Edom se pusieron en marcha. Pero como tuvieron que dar un rodeo de 7 días, se les terminó el agua para el ejército y sus animales. Entonces dijo el rey de Israel: vaya, parece que el Señor nos ha traído a nosotros los tres para entregarnos en manos de los moabitas. Y Josafat preguntó: ¿no hay por aquí algún profeta del Señor para que consultemos al Señor por medio de él? Uno de sus oficiales del rey de Israel dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que era asistente de Elías. Pues tendrá algo que decir de parte del Señor, contestó Josafat. Inmediatamente el rey de Israel, Josafat y el rey de Edom fueron a ver a Eliseo. Pero Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo que ver contigo? Ve a consultar a los profetas de tus padres. El rey de Israel insistió: no, porque el Señor nos ha traído para que los 3 reyes caigamos en manos de los moabitas. Entonces Eliseo le dijo: juro por el Señor Todopoderoso que me está viendo, que si no fuera porque respeto a Josafat, hijo del rey de Judá, no te prestaría yo atención ni te miraría siquiera. Vamos, tráigame un músico. Y cuando el músico se puso a tocar, el Señor se posesionó de Eliseo. Y Eliseo dijo: el Señor ha dicho, hagan muchas represas en este valle, porque aunque no habrá viento, ni verán ustedes llover, este valle se llenará de agua, y todos ustedes beberán lo mismo que sus ganados y sus bestias. Y esto es solo una pequeña muestra de lo que el Señor puede hacer, porque además Él va a entregar a los moabitas en manos de ustedes, y ustedes destruirán todas sus ciudades amuralladas y ciudades importantes, y cortarán todos los árboles frutales, cegarán todos los manantiales de agua y llenarán de piedras todos los terrenos de cultivo. En efecto, la mañana siguiente, a la hora de presentar la ofrenda de parte de Edom, vino el agua, la cual inundó el terreno mientras tanto los moabitas se habían enterado de que los reyes llegaban para atacarlos, por lo que llamaron a las filas a todos los jóvenes y adultos de edad militar, y tomaron posición en la frontera. Por la mañana temprano, cuando se levantaron, el sol se reflejaba sobre el agua.
Y los moabitas la vieron frente a ellos roja como la sangre. Entonces dijeron, eso es sangre. Lo que ha ocurrido es que los reyes han luchado entre sí y se han destruido unos a otros. Moabitas, vamos ahora a apoderarnos de las cosas que han dejado. Pero al entrar los moabitas en el campamento israelita, los israelitas los atacaron y los hicieron huir. Entonces los israelitas los persiguieron y los mataron. Luego destruyeron las ciudades llenas de piedras. Luego destruyeron las ciudades, llenaron de piedras los terrenos de cultivo, cegaron todos los manantiales y cortaron todos los árboles frutales. Solo quedó de pie, solo quedó en pie la ciudad de Kir Hareset, pero los sonderos la rodearon y la conquistaron. Cuando el rey Moab se dio cuenta de que el ataque era superior a sus fuerzas, tomó 700 soldados de infantería para abrir una brecha hacia donde estaba el rey de Edom, pero no lograron hacerlo. Entonces tomó a su hijo mayor, que había de reinar en su lugar, y lo ofreció en holocausto sobre la muralla. Esto causó gran enojo contra los israelitas porque ellos levantaron el campamento, por lo que ellos levantaron el campamento y regresaron a su país. Cierta mujer que había sido esposa de uno de los profetas fue a quejarse a Eliseo diciéndole, mi marido ha muerto y usted sabe que él honraba al Señor. Ahora el prestamista ha venido y quiere llevarse a mis 2 hijos como esclavos. Eliseo le preguntó, ¿qué puedo hacer por ti? Dime, ¿qué tienes en casa? Ella le contestó, esta servidora de usted no tiene nada en casa excepto un jarrito de aceite. Entonces Eliseo le dijo, pues ve ahora y pide prestado a tus vecinos algunos jarros, todos los jarros vacíos que puedas conseguir. Luego métete en tu casa con tus hijos, cierra la puerta y ve llenando de aceite todos los jarros y poniendo aparte los llenos, no. La mujer se despidió de Eliseo y se encerró con sus hijos. Entonces empezó a llenar los jarros que ellos le iban llevando. Y cuando todos los jarros estuvieron llenos, le ordenó a uno de ellos, tráeme otro jarro más. Pero su hijo le respondió, no hay más jarros. En ese momento el aceite dejó de correr. Después fue ella y se lo contó al profeta y éste le dijo, ve ahora a vender el aceite y paga tu deuda. Con el resto podrán vivir tú y tus hijos. Un día en que Eliseo pasó por Sunem, una mujer importante que allí vivía lo invitó con mucha insistencia a que pasaran a comer y cada vez que Eliseo, ¿qué pasó? En este momento el aceite dejó de correr. Después fue ella y se lo contó al profeta y este dijo, ve ahora a vender el aceite y paga tu deuda, con el resto podrán vivir tú y tus hijos. Un día en que Eliseo pasó por Sunem, una mujer importante que allí vivía lo invitó con mucha insistencia a que pasara a comer. Y cada vez que Eliseo pasaba por allí, se quedaba a comer. Entonces ella le dijo a su marido, mira, yo sé que este hombre que cada vez que pasa nos visita es un santo profeta de Dios. Vamos a construir en la azotea un cuarto para él. Le pondremos una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Así cuando él venga a visitarnos podrá quedarse allí. Una vez
en que llegó a ese cuarto para quedarse a dormir en él, le dijo Gehazi, su criado, llama a la señora Tsunamita. El criado la llamó y cuando ella se presentó ante él, Eliseo ordenó al criado, dile a esta señora que ha sido tan amable con nosotros que si podemos hacer algo por ella, que si quiere que hablemos en su favor con el rey o con el jefe del ejército. Yo estoy bien aquí entre mi propia gente, respondió ella. Entonces, ¿qué podemos hacer por ella? No sé, respondió Gehazi. ¿No tienes hijos y su marido es anciano? Llámala, dijo Eliseo. El criado fue a llamarla, pero ella se quedó de pie en la puerta. Entonces Eliseo le dijo, para el año que viene por este tiempo tendrás un hijo en tus brazos. Ella respondió, no, mi señor, no engañe un hombre de Dios a su servidora. Pero tal como Eliseo se lo anunció, ella quedó embarazada y al año siguiente dio a luz un hijo. Y el niño creció, pero un día en que salió a ver a su padre que estaba con los segadores, comenzó a gritarle a este, ay, mi cabeza, me duele la cabeza. Entonces su padre dijo a un criado, llévalo con su madre. El criado lo tomó y lo llevó a donde estaba su madre, la cual lo sentó sobre sus rodillas hasta el mediodía. Entonces el niño murió, pero ella lo subió al cuarto del profeta, lo puso sobre la cama y salió dejando cerrada la puerta. Luego llamó a su marido y le dijo, envíame un criado con una asna para que yo vaya a ver al profeta. Luego volveré. ¿Por qué vas a verlo hoy? Preguntó su marido. No es luna nueva ni sábado. No te preocupes, contestó ella. Y ordenó que le aparejaran el asna y dijo a su criado, vamos, adelante. Hasta que yo te lo diga, no hagas que me detenga. Así ella se fue y llegó al monte Carmelo, donde estaba el profeta. Cuando Eliseo la vio venir a lo lejos, dijo a Gehazi, su criado, mira, es la señora Tsunamita, corre a recibirla y pregúntale cómo está y cómo está su marido y su hijo. El criado fue y ella le dijo que estaba bien. Luego llegó al monte donde se encontraba Eliseo y se abrazó a sus pies. Gehazi se acercó para apartarla, pero Eliseo le ordenó, déjala porque está muy angustiada y hasta ahora el Señor no me ha dicho lo que le ocurre. Entonces ella le dijo, Señor, ¿acaso le pedí a usted tener un hijo? ¿No le pedí a usted que no me engañara? Eliseo dijo entonces a Gehazi, prepárate, toma mi bastón y ve allá. Si te encuentras con alguien, no lo saludes. Y si alguien te saluda, no le respondas. Luego coloca mi bastón sobre la cara del niño. Pero la madre del niño dijo a Eliseo, juro por el Señor y por usted mismo, que de aquí no me iré sin usted. Entonces Eliseo se fue con ella. Mientras tanto, Gehazi se había adelantado a ellos y había colocado el bastón sobre la cara del muchacho, pero este no daba la menor señal de vida. Así que Gehazi fue al encuentro de Eliseo y le dijo, el niño no vuelve en sí. Cuando Eliseo entró en la casa del niño ya estaba muerto, tendido sobre la cama. Entonces entró y cerrando la puerta se puso a orar al Señor, solo al Señor. Solo él y el niño estaban adentro. Luego se subió a la cama y se acostó sobre el niño y colocando su boca, sus ojos y sus manos contra los del niño y estrechando su cuerpo contra el suyo, el cuerpo del niño empezó a entrar en calor. Eliseo se levantó entonces y anduvo de un lado al otro por la habitación. Luego se subió otra vez a la cama y volvió a estrechar su cuerpo contra el del niño. De pronto el muchacho
Esternudó 7 veces y abrió los ojos. Eliseo llamó a Gehazi y le dijo, llama a la señora Sunamita. Gehazi lo hizo así, y cuando ella llegó a donde estaba Eliseo, le dijo, aquí tienes a tu hijo. La mujer se acercó y se arrojó a los pies de Eliseo. Luego tomó a su hijo y salió de la habitación. Después de esto, Eliseo regresó a Gilgal, porque por aquel tiempo hubo mucha hambre en aquella región, y una vez en que los profetas estaban sentados alrededor de Eliseo, dijo a su criado, pon la olla grande en el fuego y haz un guisado para los profetas. Uno de ellos salió al campo a recoger algunas hierbas y encontró un arbusto silvestre del cual tomó unos frutos como calabazas silvestres con los que llenó su capa. Cuando volvió, los rebanó y los echó dentro del guisado sin saber lo que eran. Después se sirvió de comer a los profetas, y al empezar a comer el guisado, ellos gritaron, profeta, este guisado está envenenado. Y ya no lo comieron, pero Eliseo ordenó, tráigame un poco de harina. Y echando la harina dentro de la olla, ordenó, ahora sírvanle de comer a la gente. Y la gente comió, y ya no había nada malo en la olla. Después llegó un hombre de Baal-Salisa, llevando a Eliseo 20 panes de cebada recién horneados y trigo fresco en su morral. Eliseo ordenó entonces a su criado, dárselo a la gente para que coma. Pero el criado respondió, ¿cómo voy a dar esto a 100 personas? Y Eliseo contestó, dárselo a la gente para que coma, porque el Señor ha dicho que comerán y habrá de sobra. Así pues el criado les sirvió, y ellos comieron y hubo de sobra, como el Señor lo había dicho. Había un hombre llamado Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, muy estimado y favorecido por su rey, porque el Señor había dado la victoria a Siria por medio de él. Pero este hombre estaba enfermo de lepra. En una de las correrías de los sirios contra los israelitas, una muchacha fue hecha cautiva y se quedó al servicio de la mujer de Naamán. Esta muchachita dijo a su ama, si mi amo fuera a ver al profeta que está en Samaria, quedaría curado de su lepra. Naamán fue y le contó a su rey lo que había dicho aquella muchacha. Y el rey de Siria le respondió, está bien, ve, que yo mandaré una carta al rey de Israel. Entonces Naamán se fue, tomó 30,000 monedas de plata, 6,000 monedas de oro y 10 mudas de ropa, y le llevó al rey de Israel la carta que decía, cuando recibas esta carta sabrás que envío a Naamán, uno de mis oficiales, para que lo sane de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, se rasgó la ropa en señal de aflicción y dijo, ¿acaso soy Dios que da la vida y la quita para que éste me mande un hombre a que lo cure de lepra? Fíjense bien y verán que está buscando un pretexto contra mí. Al enterarse el profeta Eliseo de que el rey se había rasgado la ropa por aquella carta, le mandó a decir, ¿por qué te has rasgado la ropa? Que venga ese hombre a verme y sabrá que hay un profeta en Israel. Naamán fue con su carro y sus caballos y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo envió un mensajero a que le dijera, ve y lávate 7 veces en el río Jordán y tu cuerpo quedará limpio de la lepra. Naamán se enfureció y se fue diciendo, yo pensé que iba a salir a recibirme y que de pie iba a invocar al Señor su Dios y que luego iba a mover su mano sobre la parte enferma y que así me quitaría la lepra. ¿No son los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar mejores que todos los ríos de Israel? ¿No podría yo haber ido a lavarme en ellos y quedar limpio? Y muy enojado se fue allí. Pero sus criados se acercaron a él y le dijeron,
Señor, si el profeta le hubiera mandado a hacer algo difícil, ¿no lo habría hecho usted? Pues con mayor razón, si solo le ha dicho que se lave usted y quedará limpio. Naamán fue y se sumergió 7 veces en el Jordán, según lo había ordenado el profeta, y su carne se volvió como la de un jovencito y quedó limpio. Entonces él y todos sus acompañantes fueron a ver a Eliseo. Al llegar ante él, Naamán le dijo: Ahora estoy convencido de que en toda la tierra no hay Dios, sino solo en Israel. Por lo tanto, te ruego que aceptes un regalo de este servidor tuyo. Pero Eliseo le contestó: Juro por el Señor que me está viendo que no lo aceptaré. Y aunque Naamán insistió, Eliseo se negó a aceptarlo. Entonces Naamán dijo: En ese caso permite que me lleve 2 cargas de mula de tierra de Israel, porque este servidor tuyo no volverá a ofrecer holocaustos ni sacrificio a otros dioses, sino al Señor. Solamente ruego al Señor que me perdone una cosa, que cuando mi soberano vaya a adorar al templo de Rimón y se apoye en mi brazo y yo tenga que arrodillarme en ese templo, que el Señor me perdone por esto. Eliseo le respondió: Vete tranquilo. Naamán se fue de allí, y cuando ya iba a cierta distancia, que así el criado del profeta Eliseo pensó: Mi señor ha dejado ir a Naamán el asirio sin aceptar nada de lo que él trajo. Juro por el Señor que voy a seguirlo rápidamente a ver qué puedo conseguir de él. Y se fue así tras Naamán, y cuando éste lo vio detrás de él, se bajó de su carro para recibirlo y le preguntó: ¿Pasa algo malo? No, nada, contestó Gehazi. Pero mi amo me ha enviado a decirle a usted que acaban de llegar 2 profetas jóvenes que vienen de los montes de Efraín, y ruega a usted que le dé 3,000 monedas de plata y 2 mudas de ropa. Naamán respondió: Por favor, toma 6,000 monedas de plata. E insistiendo Naamán en que las aceptara, las metió en 2 sacos junto con las 2 mudas de ropa y se lo entregó todo a 2 de sus criados para que lo llevaran delante de Gehazi. Cuando llegaron a la colina, Gehazi tomó la plata que llevaban los criados, la guardó en la casa y los despidió. Luego fue y se presentó ante su amo, y Eliseo le preguntó: ¿De dónde viene Gehazi? Yo no he ido a ninguna parte, contestó Gehazi. Pero Eliseo insistió: Cuando cierto hombre se bajó de su carro para recibirte, yo estaba allí contigo en el pensamiento. Pero este no es el momento de recibir dinero y mudas de ropa, ni de comprar huertos, viñedos, ovejas, bueyes, criados y criadas. Por lo tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y cuando Gehazi se separó de Eliseo, estaba tan leproso que se veía blanco como la nieve. Hermana Milena, ¿puede terminar orando, por favor? Amén. Soberano Dios, gracias te damos en esta mañana por esta gran salvación que tú has depositado, Señor, en nuestras vidas. Gracias te damos por este día de vida. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en todo momento caminas de nuestro lado, Señor, y nos permites entender grandes cosas. En tu nombre, Jesús, que este día sea para honra y gloria de tu nombre. Amén.